estamos contentos de poder compartir con... Ustedes tienen unos pastores muy bellos. ¿No se escucha bien lo que estoy hablando? Qué privilegio, ¿no? Qué alabanza, los felicito. ¿Saben cómo mover la presencia de Dios? La presencia del Señor está aquí. Amén. Le presento a mi esposa. Ponete en pie, Emilia, por favor. Gloria a Dios. El Señor me dio esta alemana preciosa hace muchos años y la conservo bien. Miren, la verdad que hay muy poquitos libros que nos quedaron. Yo viajo el 15 de agosto para Miami y voy a traer más si algunas personas quieren. Luego lo podemos traer a la iglesia para que lo obtengan. Hay 3 libros que yo escribí. Un libro que escribió la pastora que se llama Mujeres que generan cambios. Y yo escribí 3 libros. Uno es La guerra espiritual personal, que es un libro donde hay algunos principios precisamente de lo que es la oración, la intercesión. Y le llamé La guerra espiritual personal porque muchas veces en las iglesias el creyente, sus oraciones están basadas en el mundo de su necesidad. Y realmente siempre va a haber necesidades. Y la palabra de Dios dice que nuestras necesidades ya han sido suplidas. Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder mediante su Espíritu. Y yo orando hace muchos años me daba cuenta que estaba orando lo que ya tenía y que necesitaba activar fe para que eso se materializara, se hiciera realidad. Y Dios me cambió algo y por eso me llevó a escribir ese libro, que es uno de los libros que escribí. Otro libro que escribí se llama La iglesia regresando al diseño original. Digamos, al diseño que nunca debió haber salido la iglesia de ese diseño. Y otro libro que escribí es Sanidad Interior o Nueva Criatura, que es donde está mi testimonio, que quedaron ahí algunos poquitos libros. Y quiero compartirles un poco el testimonio antes de compartir una palabra. Bueno, la palabra es testimonio, ¿no? De muy joven estuve involucrado en el mundo de las drogas. 1968 ya estaba consumiendo marihuana. Luego LSD, vengo de la época de los hippies. Soy rockero. Ahora redimido. Y tenemos una banda de rock que en Villa Gesell estuvimos evangelizando en la playa esta temporada del verano anterior y dando el testimonio, ¿no? Y nos gusta salir a la calle a dar el testimonio y hacer rock and roll. Y bueno, en ese mundo de tinieblas, antes de conocer al Señor, llegué al punto de ser un junkie. Un junkie en Estados Unidos le llaman a las personas que se inyectan. Y yo me inyectaba cocaína, mucha por día, y a través de traspasar las jeringas, contraje el virus del HIV. Estoy hablando de la década del 80, donde no había medicación, donde recién estaban tratando de experimentar con los cócteles. De hecho, el doctor que se encargó de la parte de virología del gobierno, el doctor Cae, que era más joven, los dos éramos más jóvenes, él fue el que me atendió en el Hospital San Isidro en Buenos Aires. Y éramos un grupo que, bueno, cuando llegué al camino del Señor a los 33 años, me vine de Brasil para morirme, con el virus hecho un desastre. Como persona estaba destruido y llegué a Buenos Aires a la casa de mis padres. Yo estaba soltero en aquel momento, en aquel entonces, y de repente una amiga que nos conocíamos de la adolescencia, que fumábamos marihuana juntos,
me vio tan mal, pero tan mal, que me dijo, vos necesitas de Dios. Y yo le dije, a mí no me quiere ni Dios, lo único que me quiere es el diablo, me está matando. Y me convenció y me llevó a una iglesia, allí en Buenos Aires. Y entré a la iglesia y el pastor era un pastor de pelo largo. Yo entré y miré a los costados, estaban los punkis con los pelos así parados, todo de color verde, con cadenas. Y yo dije, me siento como en casa. Y ya eso me impactó y me quedé ahí, ¿no? Como que, ¿qué pasará acá? Y empecé a escuchar a este hombre que, usted sabe, es creyente y recibió palabra de Dios. El tipo me hablaba a mí. Todo lo que hablaba era para mí. Y yo le empecé a decir a la chica, vos le contaste todo a este hombre que me trajiste acá a propósito. Y de repente me encontré llorando ahí en el altar. No sabía qué hacía ahí, pero algo había tomado mi vida. Y me entregué al Señor ese día. Y el pastor me dijo, había dones, liberación, sanidad, era un ministerio, gracias a Dios que llegué a un ministerio de poder. Y eso fue lo que realmente me impactó. Y me liberaron en 2 semanas, me llevaban a terapia y yo largaba pus y sangre por la boca porque tenía tuberculosis en ambos pulmones. Ya me estaba liquidando el diablo. Y me interné en el centro de rehabilitación Renacer que tenía la iglesia en Luis María Saavedra, en la capital, que era una recepción, éramos 14 muchachos ahí, algunos de ellos estaban con SIDA. Y en el centro de rehabilitación, en la sala, un día ayunando y orando, salió una silueta. Yo había recibido el Espíritu Santo, no había aprendido a orar en lenguas. Y orando en lenguas, caminando, salió una silueta oscura de mi cuerpo. Y escuché una voz que yo no sé si fue de afuera de mí o de adentro mío. Después entendí, como estruendo de muchas aguas, entendí lo que me había pasado después de un largo tiempo. Pero me dijo, Ricardo, fuiste sanado. Y yo me quedé impactado. Y lo primero que hice fue decirle al pastor. Yo no conocía mucho la Biblia. Prácticamente no sabía ni dónde estaba Juan. Para que se dé una idea. Tenía la cabeza totalmente destruida. Las neuronas no existían. Y de repente, después de esa experiencia, fuimos al Hospital San Isidro. Y allí le dije al médico que nos atendía que me hiciera el examen. En aquel momento demoraban como más o menos un mes en darle el examen. Lo convencí, me hizo el examen y cuando fuimos a ver, dio no reactivo. El virus se fue completamente. Hace más de 30 años. ¡Gloria a Dios! Voy a cumplir 69 años en noviembre. Fueron muchos años de reviente, como dice el léxico de drogadictos, ¿no? Fueron muchos años de reviente, pero Dios me restauró. Dios restauró mi físico, Dios restauró mi mente, Dios me hizo una nueva criatura. Por eso escribí el libro que se llama Sanidad Interior o Nueva Criatura. ¿Ve que hay una O? Sanidad interior o nueva criatura. ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos es la que respalda la palabra? La nueva criatura. Yo no puedo resucitar un muerto, la naturaleza adámica, y quererlo sanar. Los muertos no tienen cura. La verdadera libertad es morir. Por eso que cuando venimos a Cristo, lo primero que hace es matarnos. Matar la naturaleza vieja, porque fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Y ahí está la verdadera libertad y la verdadera vida. El verdadero guerrero es aquel que se vence a sí mismo. Y ahí empieza la vida verdadera, la vida abundante de Cristo, cuando morimos a la naturaleza adámica. Ahí está la vida.
Por eso que es un proceso. Muchos lo abandonan, pero cuando seguimos el proceso hasta el fin, es la salvación. Cuando nada nos detiene en el camino, sino que avanzamos en el proceso. La muerte del viejo hombre. Por eso Pablo habla de esto, habla de la renovación de la mente, habla de la renovación del entendimiento. Una nueva mente, una nueva voluntad y una nueva emoción. El problema que tuvo Adán y Eva, si quieren poner el primer texto de Génesis 1:26, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto, le dio todo lo que tenía para que lo pudiera señorear, para que lo pudiera disfrutar, para que pudiera experimentar el poder del Creador en su vida. Y Dios crea a Adán con una autoridad y un poder, era el dueño del huerto. Y le dice, podés comer de todo, pero de este árbol no, del árbol de la ciencia. Y luego crea a Eva. Dice, después no es bueno que el hombre esté solo, y creó a Eva. La sacó de Adán y allí estaba Eva. Y según parece la Escritura, que Adán le dijo, mira Eva, de todo esto es nuestro, pero de este árbol no comamos. ¿Por qué Satanás va y ataca a Eva? Porque Eva tenía la información de Adán y Adán tenía la revelación. Si él iba a Adán tenía la revelación, ¿por qué? Porque Dios le había hablado. Eva tenía la información, por eso que información sin revelación es deformación. Fíjense en qué interesante esto. Entonces la ataca a ella cede, cae, come del árbol de la ciencia, comen los dos del árbol de la ciencia, ¿y qué ocurre? Empiezan a vivir de lo sensorial, empiezan a vivir de la lógica, la razón y las circunstancias. Y allí pierden lo que yo le llamo la capacidad profética. Pierden lo profético, el lenguaje. Entonces el hombre empieza a funcionar con otro lenguaje. Empieza a funcionar, a pensar sin Dios, una voluntad sin Dios, se desprende. Por eso el Señor le dijo, ciertamente morirás, pero no era una muerte de aniquilación, sino que era un desprendimiento, una separación. Por eso que cuando el Señor aparece en el huerto, Adán se esconde y el Señor dice, ¿dónde estás tú? Yo me imagino, ¿no? ¿Dónde estás tú que desapareciste espiritualmente? Y Adán estaba allí. Dijo, oí tu voz, tuve miedo, vi que estaba desnudo y me escondí. Hoy hay mucha gente que está escuchando la voz de Dios, pero está corriendo en el mundo de la necesidad, está corriendo en lo sensorial, está corriendo en la lógica, está corriendo en la razón, está corriendo en las circunstancias. Y cuando vos orás tus necesidades, por más que seas sincero en decirle a Dios y las confesás, se ponen más grandes porque la estás hablando. Y el Señor dice, mientras ores tu problema y te pones de acuerdo con tu problema sin que te des cuenta porque lo estás hablando,
El Señor ya sabe cuáles son nuestras necesidades. No hace falta que se las digamos. Pero si te pones de acuerdo con mi palabra, entonces yo voy a actuar y voy a operar en aquello que realmente estás necesitando. Pero si te pones de acuerdo con tus problemas, entonces le das volumen a esos problemas. ¿Nunca te pasó que te fuiste y te arrodillaste delante del Señor y empezaste a contarle todo el rollo, todo el problema? Y te levantaste peor que cuando te arrodillaste a orar. ¿Por qué? Porque estuviste hablando de tu situación, de tus circunstancias, de aquello que no podés. Y no te pusiste de acuerdo con la palabra. Pero cuando nos ponemos de acuerdo con la palabra, entonces podemos experimentar la mano de Dios a través de esa confesión de la Escritura, de la palabra, de lo que Dios dice. Y entonces Dios se manifiesta. Yo estaba en el centro de rehabilitación y yo oré de todas las maneras, mire. Oré a Dios, me estaba muriendo. 33 años, me moría. Tenía una culpa terrible, a pesar de que había recibido al Señor. Yo tenía una culpa porque había hecho todo un desastre en mi vida. No había hecho nada bueno. Y yo tenía una carga de culpa, de condenación. Y el Señor me decía en la iglesia del perdón, y yo sabía que Cristo perdonaba, pero no lo podía experimentar. Y yo lo sufría porque no lo podía experimentar. Entonces mis oraciones estaban basadas completamente en la necesidad, en las circunstancias. Y oré de todas las maneras. Un día estaba, me acuerdo, delante del Señor y orando, pidiéndole que me sanara. Le pedía perdón y seguía con esa carga, con esa cosa adentro de mi ser. No me dejaba en paz. Y un día le dije, estaba llorando y le dije, Señor, ¿no te da pena de mí? Me dijo, no. Yo no sano ni por pena ni por lástima, yo sano por fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí la cabeza me explotaba porque fue tan clara la voz de Dios. Entonces, ¿y cómo hago? Ponete de acuerdo con mi palabra. Y me costó porque al principio la repetía como un loro, pero no era rema. Hasta que un día empecé a hablar la palabra y sentí la unción, la presencia. Y dije, acá vamos mejorando, ya estamos mejorando. Y empecé a entrar en un nivel de fe porque hay veces que nos ilusionamos y oramos y pedimos cosas a Dios que realmente las queremos, pero no tenemos el nivel de fe para recibirlas. No hemos llegado ahí. Entonces nos frustramos. Porque hay diferentes etapas en la fe. Y es un proceso de fe. Entonces muchas veces la gente se frustra, ¿por qué? Porque cree que tiene la fe para obtener tal cosa, pero no llegó ahí. Y a mí me sucedía eso. Hasta que empecé a sentir esa experiencia. Y empecé a orar en lenguas. Porque decía, el que ora en lengua a sí mismo se edifica. Y yo buscaba por todos lados y empecé a orar, hasta el día que caminando en ayuno y en oración salió esa cosa de mi cuerpo y me golpeó lo sobrenatural. Hasta que no te golpea lo sobrenatural en tu vida, no hay cambio. No hay transformación. Por eso que debemos estar abiertos a lo sobrenatural. Y allí cambió mi vida. Y el Señor me dio un ministerio adentro del centro de rehabilitación. Había un chico que llegó con 16 años y lavaba la jeringa en el agua podrida, en el agua de la calle. Y tenía el brazo todo infectado. Era terrible como tenía el brazo. Y a mí, yo tenía 16 años él, yo tenía 33,
fue como que lo adopté como hijo, y de repente algo sucedió en mí. Y ahí yo empecé a sentir un cambio. Cuando yo me empecé a ocupar de él, me olvidé de mí. Y yo creo que esa fue la llave. Porque si no estaba todo el tiempo pensando en mí, orando en mi situación, pensando en mí. Hoy a veces se predica un evangelio que llaman a la gente a Cristo como si Cristo le fuera a mejorar la vida. Cuando llegamos a Cristo, Cristo no te mejora la vida. Primero te mata y después te empieza en un proceso para que alcances la prosperidad y la bendición que Él tiene para darte. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo siempre digo que encontrarte con Cristo es chocar de frente con un tren como a 200 kilómetros por hora, no queda nada. ¿Verdad? Entonces, pero a veces se entiende mal esto, ¿no? Como un coso de oferta, ¿no? Vení que... Nosotros cuando nos convertimos, se convirtieron mis padres son pastores. Mi padre tiene 92 años, mi mamá 90. Viven en Villa Gesell. Pastorearon 15 años en una villa, pastorearon una iglesia que abrí yo, y ellos llevaron adelante esa obra. Y cuando yo me convierto, claro, como yo estaba tan loco, mis papás fueron a la iglesia para ver a dónde yo me había metido. ¿Dónde se metió este loco ahora? Y resulta que llegaron y cayeron de rodillas delante del Señor, se convirtieron y fuimos salvos toda la familia. Mis padres, yo, mi hermano, se cumplió la Escritura. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Amén. ¿Serás salvo tú y tu casa? ¿Serás salvo tú y tu casa? ¡Gloria a Dios! Si tenés a alguien inconverso, míralo, visionalo que está entrando en la iglesia. Míralo con una Biblia bajo el brazo. A veces tenemos que cambiar la visión. Pero muchos creyentes están todo el tiempo en sí mismos. Y le cuesta servir a otro. Porque te tornás consumidor del evangelio. Te inflás. Consumir. Y el secreto está en el dar, en el servicio. El secreto está en el servicio. Por eso el enemigo no quiere que sirvas, quiere que seas consumidor. Pero cuando nosotros predicamos el evangelio y servimos y oramos por los demás, el Señor se va a encargar de tu vida. En la cual vos estás preocupado, Él se va a encargar de resolverla. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si no, es como que cada vez las cosas se van más lejos. El Señor nos creó para que disfrutemos de la vida realmente. Adán se la entregó al enemigo, pero Cristo la recuperó en la cruz del Calvario y nos devolvió lo profético, el lenguaje. Somos artífices de nuestro propio destino. Donde yo digo que voy a ir y se lo puedo asegurar. Todos los movimientos que hicimos con mi esposa desde que nos casamos y comenzamos el ministerio siempre fueron por lo que nosotros confesamos. Dios te da la visión y la confesión de esa visión se va gestando. Y cuando no te diste cuenta, te encontrás caminando en la visión y Dios respaldándote. Muchas veces tenemos que cambiar la visión nosotros, sacar la visión de nosotros mismos y poner la visión en lo que Dios está viendo para nuestra vida. Y salir de lo sensorial, de la lógica, de la razón y de las circunstancias. No podés comer de ese árbol.
necesitas comer del árbol de la vida, que es la palabra de Dios. Una sola palabra es la que salva tu vida, es la que te direcciona. Caleb no necesitó ir de un montón de profetas para que le dijeran palabra acá, palabra allá, palabra acá. Una sola palabra. La que Dios le había dicho que le daba un monte, Horeb. Ese monte, Caleb vivió 40 años con esa palabra. La trajo a su presente y la activó y fue bendición. Josué lo quiso probar y le dijo, mirá que tenés 80 pirulos, ¿eh? Y él dijo, estoy tan fuerte como hace 40 años, porque esa palabra vivió conmigo. Esa palabra vivió conmigo. Y en el día presente la activó, peleó, ganó y se estableció. Una palabra. Me acuerdo cuando me dio una palabra el Señor en el centro de rehabilitación. Y yo la hablaba en los ayunos y la oraba y la hablaba y la oraba y la hablaba. Yo sé que no moriré, sino que viviré y contaré las glorias del Señor. ¡Gloria a Dios! Hace más de 30 años que la estoy contando, gloria a Dios, y la veo cada día. Yo sé que no moriré. Gloria a Dios. Es tan importante. Fíjense en que la Biblia empieza en el Génesis y el problema del hombre es un problema de comida. Es un problema de alimentación. Comió de lo que no tenía que comer. ¿Vio que hay muchas dietas hoy? Vos mirás el Facebook y uno dice que comer tomate es bueno, otro dice que comer tomate no es bueno. Usted se termina más confundido que Adán en el Día de la Madre cuando usted escucha a uno le dice una cosa, escucha a otro, ni hablar de muchos cristianos supuestamente líderes, porque termina más confundido. Yo siempre le digo a la gente en la iglesia allá en Miami, le digo, usted no escucha a cualquiera. Usted escuche donde está la cobertura suya. Usted escuche donde usted está comiendo y usted se está alimentando. No coma cualquier comida, porque le va a pegar mal a veces la comida, si no sabe qué es lo que va a comer. Entonces el problema del hombre fue un problema de comida. Por eso Jesús dijo, el que no me come, no tiene parte conmigo. Yo soy el pan del cielo que descendió. Comida. Comida. Los discípulos se fueron corriendo cuando Él les dijo que tenían que comérselo y que tomar su sangre. Y no entendieron, no recibieron la revelación de que la vida estaba en Cristo. Cristo es la palabra. La vida estaba en Él, está en Él, sigue estando en Él. La palabra, Cristo es la palabra. Ese es el alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todas las cosas fueron creadas por la palabra. Hay un hombre que tuvo una ACV, está acá en esta noche. El Señor me lo está mostrando ahora. Y todavía le quedó un problema en una pierna y en un sector del cuerpo. Y el Señor me está mostrando que hoy es el día de la restauración completa. José,
Hoy es el día, José. Hay una mujer que tiene prolapso, el órgano caído sobre la vejiga y tiene problemas, orina mucho. El Señor, veo como una mano que está levantando y acomodando los órganos, gloria a Dios. Hay sanidad, va a haber testimonio, aleluya. Gloria a Dios. El Señor me está hablando de un juicio laboral, de un hombre que en pocos días vas a tener novedades, te van a pagar, buena plata te van a pagar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Levante la mano aquel que está con problemas de salud. No tenga temor, levante la mano. ¿Crees que el Señor te va a sanar? Gloria a Dios. La palabra no vuelve vacía, sino que es prosperada para aquello que es enviada. El Señor, mientras estaba sentado ahí, me dijo que va a haber más de 10 personas que van a estar sanadas en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy vimos sanidades a la mañana en la iglesia del pastor Gustavo Guillón. Gente con la cadera torcida, con la pierna, se fueron caminando. Gente con pierna más corta que otra, el Señor la sanó. En el momento. Se está preparando el ambiente para lo que va a pasar dentro de unos minutos. Los que levantaron la mano recién, me gustaría que pasen acá adelante. Hagan una fila allí. Gloria a Dios. Oh, gracias, Señor. Había un pianista ungido por acá. Gracias, Señor. En algunos de ustedes hoy se va a ir la tristeza. El Señor va a poner un manto con un óleo de alegría y de gozo. Bendito sea el Señor. No, todavía no. Levante su mano. Levante su mano. Nómbrela ahora en el nombre de Jesús. Señor, te pido por la hija de esta mujer, Señor. Llegó aquí adelante en un nivel de fe, Señor. Haz que ella reciba el milagro de su hija. En el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. El Señor me muestra que hay un hombre con un problema de próstata. Estaba cerca. Dame la mano. Cerrá tus ojos. Si tú me lo mostraste, Señor, es que algo vas a hacer en él. Ahora, Señor, que el espíritu de sanidad entre en él, en el nombre de Jesús. Se va todo mal de esa próstata ahora, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos.
Póngase su mano donde está la enfermedad. Oh, bendito Rey de Gloria. Señor, reprendo toda migraña en el nombre de Jesús. Señor, quita todo cálculo biliar ahora en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Declaro tu poder en la palabra para sanar en esta noche, en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Enfermedad, vete ahora en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Reprendo toda parálisis en los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Se va todo bulto, todo tumor. En el nombre de Jesucristo ahora. Cáncer, te maldigo de raíz en el nombre de Jesús ahora. Sécate. En el nombre de Jesús. Ahora. Toca, Padre. Toca cada vida ahora, Padre. Toca cada vida, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Gloria. Gloria. Está viniendo un silbo apacible. Trayendo sanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Jesús. Oh Jesús. Rama saramaria kayama. En Ramarrakanda Rabarasa Ramay. Se rompe toda cadena, toda ligadura ahora en el nombre de Jesús. Oh Ranmaraya. Se va toda arritmia del corazón ahora en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. La cruz del Calvario fue nuestra victoria. Ahí recibimos la libertad, la sanidad. Oh, bendito Rey de Gloria. Recibe de Dios en el nombre de Jesús. Dale una acción a la fe. Dale una acción a la fe. Comienza a hacer lo que no podías hacer. En el nombre de Jesús ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Se sana toda columna ahora en el nombre de Jesús. Oh, Ramasa. Alarga toda pierna más corta ahora en el nombre de Jesús. Gloria.
Espíritu Santo.